Estudiantes, cordial saludo. Hoy vamos a ver dos funciones importantes de Excel, como son contar.si y sumar.si. Estas funciones me permiten a mí realizar un resumen de una tabla o base de datos y a la vez poder graficar ese resumen. Esa es la actividad de hoy. Realizar un resumen de una tabla o base de datos y graficarla. Vamos a ver entonces en la plataforma, en el aula virtual, vamos a la pestaña de Microsoft Excel, bajamos hasta donde dice función contar.si y sumar.si. Aquí vamos, primero que todo, descargamos el archivo de Excel que se llama función contar.si y sumar.si, y una vez lo hayamos resuelto, lo subimos por esta opción que está aquí. Obviamente ese archivo hay que graficarlo, pero antes de subirlo y antes de ingresar a este archivo, como en el video anterior, voy a proceder primero que todo a explicar cómo funciona, valga la redundancia, estas funciones. Entonces, repito, primero que todo descargamos este archivo y lo subimos, pero antes voy a explicar cómo hacemos para proceder. Bueno, estando aquí, descargamos un archivo que se llama ejercicios de Excel, ejercicios Excel. Este lo vimos la semana pasada, la clase pasada. Bueno, lo abrimos. Siempre hay que activar esta opción que dice habilitar edición. De lo contrario, no se habilitan todas las demás opciones de Excel. Bueno, vamos al comienzo. La clase pasada vimos estas opciones, lo que fue fórmulas y funciones, ya las vimos. Vamos entonces a esta opción que dice por aquí, contar.si y sumar.si entre dos. ¿Sí? Procedemos a lo siguiente. En esta opción, en esta hoja, vimos en la clase anterior cómo hallar el total, la cantidad de vendedores, promedio, máximo y mínimo, incluso hasta la moda. Vamos a hacer un recuento para poder trabajar con las funciones contar.si y sumar.si. Entonces, teníamos que, para hallar el total, damos igual, suma, y damos la suma total de los vendedores. Esto está clasificado por zonas, y eso tiene una intención, ahorita lo vamos a ver. La cantidad de vendedores, ¿cuántos vendedores había? Acuérdense que vimos la función contar. Entonces fíjese que tenemos contar, contar punto blanco, contar punto sí, contar, etcétera. Hay varias opciones, varias funciones de contar. La semana pasada, la clase pasada, vimos contar y seleccionamos el rango. El rango va hasta la última venta de Victoria Urrutia. Le damos, cerramos paréntesis y enter. Aquí estoy introduciendo las funciones básicas, que son las mismas que vimos a este lado. Promedio es igual también promedio. Hallamos el promedio y así. Bueno, vamos a entrar entonces en materia con la función contar.si. Este campo que tenemos aquí de zonas me permite a mí hallar la cantidad de personas que están ubicadas en la zona norte. Aquí, en esta opción de cantidad de vendedores, solamente me halla el total en general.
Dice que son 20 vendedores en total, pero no me dice cuántos de la zona norte, cuántos de la zona sur, cuántos de la zona este y cuántos de la zona oeste. La función contar sola, contar, no me halla de acuerdo a un criterio, simplemente cuenta de acuerdo a un rango. La función contar.si me cuenta de acuerdo a un criterio. Vamos a ver entonces. En la presentación teníamos que esta es la sintaxis o la fórmula de cómo funciona la función de contar.si. Tenemos contar.si, abren paréntesis, rango, punto y coma, criterio y cierran el paréntesis. Ese es el ejercicio que hicimos anterior, está por allá, está discriminado por rango y está discriminado por el criterio que es el norte. Vamos a ver entonces cómo funciona aquí. Escribimos en esta opción, vamos a hallar el resumen de todo esto, de toda esta pequeña tabla, vamos a ver el resumen y decimos, me voy a ubicar en esta posición, en esta celda, le digo contar, aquí tenemos la opción, abro paréntesis, me dice rango. ¿Cuál es el rango? En este caso, rango es donde se encuentra el criterio. Yo voy a contar solamente los vendedores, voy a contar los vendedores de la zona norte. Yo no puedo seleccionar los nombres de los vendedores, no puedo seleccionar las ventas porque allí no se va a encontrar la palabra norte. Norte en este caso es nuestro criterio o nuestra condición. Voy a seleccionar norte, todas las zonas. Luego de esto voy a presionar, voy a ingresar el signo punto y coma. En este caso me está pidiendo punto y coma. Punto y coma. Vemos entonces que se pone en negrilla el criterio. El criterio es la condición. Yo quiero que me cuente, pero que me cuente qué. Hay dos formas de seleccionar este criterio. Una es presionando norte, aquí como está. Fíjese que inmediatamente aparece la celda, ¿sí?, donde está el criterio. Otra forma es, entre comillas, comillas dobles. Esta comilla sale con Shift 2. Repito, Shift 2. Y le escribo norte. Y cierro comilla. Da lo mismo que lo escriba en minúscula. No hay una distinción entre mayúsculas y minúsculas. Entonces puedo escribir norte en minúscula, que también la reconoce. Y en este caso cierro. Me dice que son 7. ¿Qué hace esta función? Verifica. Esta celda corresponde a norte. Si corresponde, la cuenta 1. Esta celda corresponde a norte. No la suma, no la cuenta. Y así va contando cada una de estas celdas, que corresponde al rango, y donde la encuentre la va contando. ¿Cuántos nortes tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que fue la cantidad que me apareció aquí, ¿sí? Lo mismo ocurre con el sur. Vamos a ver. Igual le digo contar punto si. ¿Cuál va a ser el rango? El rango, yo primero que todo debo, como consejo, primero que todo debo identificar cuál es el criterio. El criterio es que me debe contar de acuerdo a una condición. Yo quiero que me cuente únicamente, en este caso, como estoy ubicado aquí, quiero que aquí me aparezcan cuántas personas o cuántos vendedores son de la zona sur.
Para mí el criterio, la condición es sur. ¿Cuál sería el rango? El rango es donde se encuentra la palabra sur. Sur no se encuentra en vendedores, sur no se encuentra en ventas, sino que se encuentra en zonas. Entonces, de ahí radica la importancia de identificar cuál es el criterio y cuál es el rango. El uno va relacionado con el otro. Para mí el rango entonces es donde se encuentra la palabra sur, que es mi criterio. Entonces selecciono siempre de comienzo a fin. Así no diga aquí sur, siempre debo seleccionar de comienzo a fin, que para mí ese es el rango. Luego le doy, mire, aquí está el rango, B2 hasta B21. Punto y coma, inmediatamente cambio de color, uso negrilla el criterio, y el criterio, en este caso, yo anteriormente lo había escrito norte, pero aquí voy a seleccionarlo, da lo mismo. Lo selecciono y lo aconsejo. Yo aconsejo que ojalá seleccionemos en vez de estar escribiéndolo. Y le digo, cierro paréntesis y enter. Da 6. Vamos a verificar. ¿Cuántos hay de sur? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta forma es más fácil hallar un resumen, hacer un resumen para graficarlo después, que es lo que vamos a hacer. Bueno, cuando yo también puedo hacer esto, puedo irlo desplazando hacia abajo, pero aquí vamos a tener un problemita, vamos a ver. Lo puedo desplazar hacia abajo y míreme de ahí. Voy a verificar, hay que tener en cuenta que este rango va bajando. Siempre el rango va a ser desde B2, que es donde está la palabra norte, hasta B21, que es la venta de Victorio Router. Voy a modificarlo aquí, B2 hasta B21. Fíjese que inmediatamente se ajusta, ¿sí? Lo mismo con este otro. Mire que va bajando y el rango siempre va a ser desde B2 hasta B21. Esto, ¿cómo modifico una fórmula? Una fórmula la modifico, la había explicado en la clase anterior, de tres formas. Doble clic, le puedo dar en la barra de fórmula o aquí le voy a dar la tecla de función F2. Bueno, habíamos dicho que el rango siempre va a ser B2, mire que inmediatamente se ajusta, hasta B21, que inmediatamente se va a ajustar el rango. B21, listo, aquí lo tenemos. Si se pueden fijar en algo, pueden notar algo, y es que este resultado es igual a este otro resultado, son iguales, ¿sí? Son iguales. ¿Qué dice aquí? En este caso, pues, los totales, ya sabemos que para totalizar al final vamos y le decimos suma, me da 20. Si este valor no coincide con la cantidad de vendedores, está malo, porque aquí lo que estamos haciendo es estoy discriminando por zonas, zona norte, zona sur, zona este, oeste. Si yo sumo todas estas zonas me da 20, que es la misma cantidad que aquí, ¿sí? Bueno, para el caso de las ventas, se va a utilizar la función sumar.si. Esa función sumar.si también tiene la siguiente sintaxis, que es sumar.si, obviamente lleva el igual, sumar.si, rango, punto y coma, criterio, punto y coma, rango suma. Es parecida a contar.si, rango, punto y coma y criterio, muy parecida. La única diferencia es que al final se le agrega un argumento que se llama rango suma. Fijémonos aquí que es igual rango y criterio. Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio.
rango criterio, rango suma. En la función sumar.si, el argumento de rango suma por lo general debe ser numérico, debe ser número, porque nosotros sumamos números, no sumamos letras. Entonces, este último argumento por lo general siempre debe ser número. Si usted no le coloca número, lo va a tomar. Si usted no le coloca este argumento, va a tomar el rango. Entonces vamos a ver qué debe aparecer aquí. Las ventas. ¿Cuántas ventas realizaron todas las personas de la zona norte? Sabemos que son 7 personas de la zona norte. Pero ahora, en conjunto, ¿cuántos vendieron esas 7 personas? ¿Cuánto fue las ventas? Miremos que cada uno tiene unas ventas diferentes. Cada uno tiene unas ventas diferentes de la zona norte. Esta función lo que hace automáticamente, de acuerdo al criterio que es norte, la suma y va a aparecer aquí. Es como si usted cogiéramos la calculadora y sumáramos cada uno de estos y nos daba el valor acá. En este caso no vamos a utilizar calculadora porque Excel tiene esa función y es igual sumar.si rango. Ya sabemos que nuestro criterio es norte. Quiero que me sume todos los del norte. Ese es el criterio. Y el rango es donde se encuentra la palabra norte. Norte no se encuentra aquí, norte no se encuentra en ventas, sino que el rango va a ser en zonas, desde norte hasta sur. Lo mismo, desde la celda B2 hasta la celda B21, como vemos acá. Punto y coma. El criterio en este caso va a ser norte. Selecciono norte. Luego le doy punto y coma, que es lo que me está pidiendo aquí el argumento, la sintaxis, punto y coma, y el rango suma. Ya habíamos dicho que el rango suma por lo general debe ser numérico, que es lo que yo voy a sumar. Yo no puedo seleccionar en el rango suma los vendedores. ¿Por qué? Porque yo no voy a sumar Juan Carlos Ariza más Carmen Zapata va a ser igual a Humberto Gómez. No sumamos nombres ni texto. Entonces el rango suma va a ser, de hecho aquí lo dice, ventas, y aquí tengo el campo de ventas. Entonces esto es lo que yo voy a sumar, ¿sí? Hasta aquí. No debo seleccionarlo más, sino hasta aquí. Ok. Veamos, cerramos paréntesis y enter. Entonces, las 7 personas de la zona norte en total vendieron 125.500.000. Vamos a ver cuántos vendieron los de la zona sur. Igual, sumar.si, decimos que rango es igual a donde se encuentra la palabra como nuestro criterio o condición es sur. Entonces seleccionamos el mismo rango, punto y coma. Nuestro criterio en este caso sería sur. Únicamente van a aparecer las ventas del sur, punto y coma, rango suma. Nuevamente ya sabemos que las ventas o el rango suma siempre deben ser valores numéricos y cierro. Y así. Otra forma para no estar haciendo de pronto, pero no los quiero enredar mucho con esto, pero para estar haciendo esto rápidamente es seleccionar y modificarlo, porque mire que no está bajando, ¿sí? La idea es que empiece desde B2 hasta B21. Esto ocurre porque no tenemos rangos fijos. B22 hasta B21. Entonces, bueno, B2 hasta B21. Lo mismo va a ser aquí, C2 hasta C21. Lo podemos hacer utilizando un valor
que se llaman posiciones absolutas, pero eso lo vamos a ver en el próximo video para no enredarnos con esto. C2 hasta C21. Listo. Pero acá aquí hubo un errorcito. C2 hasta C21. Bueno, sumo al final, autosuma, sumo todo esto y me debe dar la misma cantidad. Esta cantidad que me está dando aquí fue la que hallé. Vamos a verificar. Esta cantidad debe ser igual a esto. Todo esto lo hallé a través de la función sumar.si. Esta función se halló, este valor se halló a través de la función suma. Deben ser iguales. Entonces, este valor y este valor deben ser iguales a los que tengo acá, ¿sí? Bueno, una vez realizado esto, vamos a hacer las gráficas que nos están pidiendo las gráficas. Para graficar, yo selecciono los campos. Mire que ya tengo esta tabla de resumen, me dice total por zonas. Ya de pronto el gerente de una empresa de vendedores, comercializadora, puede tomar decisión y verificar cuál es la empresa o digamos la zona más productiva que le haya aportado mayor número de ventas. En este caso sería la zona norte, son 125 millones. Bueno, para graficar selecciono la tabla de resumen, por eso es más fácil graficar este resumen que graficar todo esto. Una vez realizado esto, seleccionamos. Voy a hacer una aclaración. En los gráficos, por lo general, no se seleccionan los totales, ¿sí? Porque obviamente los totales son los mayores, siempre nos van a dar mayor que todo. Entonces, por esto no se seleccionan. Recomiendo no seleccionar los totales porque obviamente es la suma o el resultado de los anteriores celdas. Seleccionamos los campos hasta acá. Luego de esto, una vez seleccionado, vamos a la pestaña de insertar y hay varios tipos de gráficas: columnas, circular, lineal, barra, área, dispersión y otros. Las más comunes son columnas, línea y circular. Son de pronto las más comunes. En el ejercicio nos pide que circular. Vamos a explicar estas. Bueno, una vez seleccionado le damos columna y hay dos tipos de gráfica: 2D y 3D. La gráfica 2D son gráficas planas. La gráfica 3D tiene 3 dimensiones o 3 ejes. La gráfica 2D tiene 2 ejes o dimensiones, X y Y. Esta otra gráfica 3D tiene 3 dimensiones, como había dicho, X, Y y Z. Vamos a ver entonces la gráfica en 2D. Va a tener esta forma. Y la gráfica 3D va a tener esta otra forma. Se le va a ver el contorno de las barras. Como pueden notar aquí, tenemos las cantidades en un color azul que no sobrepasan y las ventas las tenemos en un color rojo. Esta es la leyenda. La leyenda me dice que el color azul corresponde a las cantidades y las ventas corresponden a los colores rojos. Estas escalas, a este lado tenemos unas escalas que van de 20 millones en 20 millones, 20 millones, 40, 60. Como sabemos aquí que las unidades de cantidad van por unidades,
la máxima unidad aquí en cantidad es 7, por eso nunca va a sobrepasar, en comparación con ventas que siempre va a estar mayor. Entonces, en este caso, yo graficaría más bien zonas y cantidad. Insertar, columna, y aquí la vemos. O la otra forma, insertar líneas, vamos a ver cómo queda, cantidad. Norte, vemos que la mayor fue norte, vemos que sigue la zona sur, este y oeste. Lo importante de las gráficas es que nos permite analizar cómo es el comportamiento en un momento dado de una tabla, en este caso esta tabla, perdón, no habíamos hecho el análisis de esta, siempre la mayor va a ser norte. Y la gráfica circular. A mí me gusta por lo general este tipo de gráficas circular porque me permite a mí tener un porcentaje de todas las gráficas, columna, lineal, barra o las demás. La única que tiene para manejar porcentajes es esta, la de circular. Voy a utilizar esta de 3D, vemos aquí. Esta es la gráfica que muchas veces se manejan para las estadísticas, las encuestas. Entonces me dice que la zona norte, sur, este y oeste, mire aquí la ventaja de esto. Ese es el gran potencial de las gráficas. Voy a darle en esta opción que me dice diseño 1 y me aparecen las leyendas que tenía aquí. Las leyendas que tenía aquí, estas leyendas van a aparecer en cada una de las gráficas con sus respectivos porcentajes. Miremos. Entonces, si yo puedo analizar que la zona norte es un poco más grande, ¿sí? La zona norte tiene 35%, la zona sur tiene un 30%, de ahí continúa la zona este con un 20% en un color verde y la zona oeste con un 15%. Bueno, en la actividad nos pide que grafiquemos en forma circular, entonces esta es la gráfica que vamos a utilizar allá. Ahora, para darle un poco de mayor presentación a las gráficas, vamos a darle un color de fondo. En un extremo por aquí, le vamos a dar clic derecho, le digo formato del área de gráfico, y puedo decir entonces que vamos a darle relleno sólido, puedo cambiar el color naranja, puedo darle un color verde, y estas son las transparencias, color más claro, ¿sí? Va matizando hasta que quede totalmente transparente. Otra opción, relleno degradado. También es muy utilizado los rellenos degradados, que le permite a usted jugar con una gama de colores preestablecidos. Le permite a usted en forma lineal o radial, rectangular, camino, ¿sí? Nos permite hacer todo esto. La dirección, miremos las direcciones en qué forma van a aparecer las líneas. La otra opción es relleno con imagen o textura. Esta es la textura, que es textura, puedo darle gotas de agua. Aquí podemos jugar con todas estas texturas. Se recomienda que el fondo no sea un color muy oscuro o que tenga mucha vistosidad, porque lo que hace es opacar la imagen. Se recomiendan colores o fondos claros. Hay una opción también que me permite a mí seleccionar un archivo. Yo no recomiendo esa opción porque hay archivos que tienen una gran variedad de, digamos, colores muy fuertes. Entonces vamos a darle de pronto este. Fíjese cómo queda al fondo. Lo más común es, en este caso en las texturas, utilizar colores claros. Entonces esa es otra forma de darle un poco de mayor presentación a nuestro gráfico. Lo podemos mover para el lugar que nosotros queramos
lo ubicamos por allá, ¿sí? Entonces, de esta forma termino esta explicación de contar puntos sí, sumar puntos sí y cómo se grafica. Bueno, entonces ya vamos a la plataforma, voy a la plataforma, regreso, la aula virtual y ahora sí. ¿Cómo vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente, descargamos este archivo que es la función contar.si y sumar.si, lo abrimos, habilitar edición. Bueno, en esta primera hoja nos dice, vamos al comienzo, tenemos personas admitidas por módulo para la capacitación de liderazgo. Hay un módulo 1, 2, 3 y 4. Hay ciertas X cantidad de personas que se inscriben en uno de esos módulos. Por ejemplo, esta primera persona, Alamillo Morián María Reposo, se inscribió en el módulo 1. Los demás aparecen como no. Esta segunda persona se inscribió en el módulo, perdón, esta primera persona se inscribió en el módulo 4. Alba se inscribió en el módulo 1. Los demás van a aparecer en no. Entonces, ¿qué nos pide esta actividad? Es, aquí al final debemos utilizar la función contar.si. Esa función contar.si. El rango va a ser todo esto. Vamos a ver, el rango va a ser todo esto hasta acá. La función, el criterio para todos va a ser sí. Tanto en estas 4 va a ser sí. Y el rango siempre va a ser el mismo. Para este caso el rango va a ser todo esto, hasta acá. Hasta acá. Todo esto. Y el criterio siempre va a ser sí. Pero ese sí va a ser entre comillas dobles. Acuérdense que la comilla es shift 2. Siguiente, contar. Me dice aquí que tenemos 14 máquinas. Se verifican las máquinas día a día en una semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hay unas máquinas que tienen fallas, hay otras máquinas que están sin falla. ¿Cuáles son los días con falla? Los días con falla son los que tienen 1. En este caso, el rango va a ser este de aquí. Por ejemplo, me voy a ubicar en días con falla. El rango va a ser este. Y el criterio va a ser 1, pero sin comillas, porque es un número. Y ahí la gran diferencia del criterio. El criterio se utilizan las comillas dobles solamente cuando corresponde a texto. Es decir, cuando yo escribo norte, o sí, o no. Pero cuando es número, no se requiere comilla. ¿Sí? Días sin fallas. El rango va a ser este de aquí. Ojo, no van a seleccionar todo esto. No. Solamente la máquina 1, del día sin falla de la máquina 1, va a ser el rango. Y el criterio, la condición va a ser 0, porque días sin fallas es 0. Este es con contar.si. Gráfico, sumar y sumar sí. Lo mismo. Aquí vamos a utilizar la función sumar.si, parecida a esta. Esta ya está resuelta. De hecho, voy a graficar esta. Voy a graficar esta de aquí para que vean cómo se realizar un gráfico circular en 3D. No voy a hacer esta sino como si fuera la de arriba. Realizar un gráfico circular. Entonces selecciono, yo les había dicho que no se debe seleccionar los totales. Insertar circular aquí.
pero en este caso ustedes van a hacer el de arriba, la gráfica de arriba. Esta le hice de modo de ejemplo. Y por favor, colóquenle los porcentajes. ¿Acuerdan que los porcentajes funcionan así? Ya lo puedo ampliar un poquito más, de esa forma. Y le colocan la presentación, ¿sí? Pero esto es a modo de presentación. Ustedes la van a hacer sobre esto. La asistencia, que es la última hoja. Eso es como, por ejemplo, una asistencia a un evento, a una escuela, no sé. Hay que hacer tanto de forma vertical. Aquí me está pidiendo también un rango de forma horizontal. ¿Qué me está diciendo aquí? Aymar Carreto Gloria. P significa presente, o sea que el estudiante estuvo presente. A significa ausente, que no asistió. Y E significa excusa. P presente, A ausente y E excusa. El rango siempre va a ser este, para el caso de la P. Y el criterio o la condición va a ser P, pero entre comillas. Lo mismo este rango va a ser para la ausencia y es entre comillas va a ser A y aquí entre comillas va a ser E. Para este caso, aquí abajo, yo quiero saber, y de esta forma yo me puedo dar cuenta cuántas ausencias tuvo un estudiante durante los 31 días del mes de octubre, como tenemos acá. Ahora, quiero saber cuántas inasistencias se realizaron el día 1 de octubre en forma vertical. Aquí abajo, presente, acuérdese que ese es el criterio que en este caso, el criterio sería este. ¿Qué vamos a utilizar aquí? La función contar puntos, sí, nada más. Vuelvo y recapitulo. En la primera hoja vamos a utilizar la función contar puntos, sí. La segunda hoja, la función contar puntos, sí. La tercera hoja vamos a utilizar aquí, en estas tres, vamos a utilizar la función sumar puntos, sí, y graficamos esta área de aquí, la graficamos, sí. Y la última hoja hay que hacer tanto en forma horizontal para saber cuántas inasistencias, cuántas cuántas inasistencias, cuántas excusas y cuántas presencias tuvo el estudiante, y en forma vertical también, hacia abajo. Eso es todo lo que hay que hacer. Una vez resuelvan este ejercicio, lo guardan, archivo, guardar como, con el nombre que ustedes deseen, en el lugar donde ustedes deseen, y procedemos a subirlo a la plataforma por aquí, que voy a cambiar el rol a estudiante. Lo subimos por aquí. Enviar taller, funciones avanzadas y gráfico. ¿Sí? Leemos la rúbrica y lo agregamos por aquí. Ya ustedes saben cómo se hace este proceso. Entonces, ¿cuál es el archivo que se va a enviar al aula virtual para que no haya dificultad con eso, muchachos? Porque yo expliqué un archivo, que es el de almacenes ABC y de nómina. Este lo tenemos únicamente para explicar, porque obviamente yo no le voy a explicar sobre el ejercicio que está propuesto. El ejercicio o el archivo que se va a enviar al aula virtual va a ser este, por favor, no lo vayan a confundir porque resultan mandando el que no es. Este es el archivo que van a enviar al aula virtual. Bueno, jóvenes, espero entonces les haya quedado un poco claro. Si alguna cosa me pueden contactar, ya ustedes saben por qué medio y por qué lugar me pueden contactar, y nos vemos entonces en una próxima video tutorial. Hasta la próxima.